José, ¿cómo estás, Hugo? Bueno, hoy va a ser un día muy importante aquí en los tribunales de Comodoro Pi porque acaban de llegar, estamos hablando de las dos testigos también que van a declarar exactamente dentro de esta figura, de la figura de testigos como prestamistas de los $100.000 a Manuel Adorni. Estamos hablando de Graciela Isabel Molina, que es la madre. Es una efectivo de la Policía Federal Argentina y llegó acompañada también de su hija Victoria María José Cancio, hija, quien habría prestado el 15% de esos $100.000 y su mamá el 85%. Ingresamos recién, acaban de llegar, van a declarar ante el fiscal Policita, quien ya las está esperando. Van a tener que dar explicaciones en relación a cómo se conocieron con Manuel Adorni, por qué le prestaron ese dinero y también algunas cuestiones más que la justicia les preguntará. Entramos a los tribunales de Comodoro Pi, seguramente estamos compartiendo las imágenes con ustedes. Muy buenas. Les hicimos varias preguntas, pero no contestaron absolutamente nada. Las dos entraron muy calladas, acompañadas también por efectivos de la Policía Federal que estaban trabajando dentro de los pasillos de los tribunales. Así que bueno, es un día muy importante y la semana que viene también se van a sumar, esta semana, el miércoles de esta semana, se van a sumar también las dos jubiladas que también tienen muchas explicaciones que dar ante la justicia en relación a al préstamo de la hipoteca por la compra del departamento de Caballito, que ronda aproximadamente los $230.000. Así que avanza la justicia con respecto a la investigación sobre el posible enriquecimiento ilícito por parte de Manuel Adorni. Recordemos que declaran como testigos, están obligadas a decir la verdad, a diferencia de lo que pasa en una declaración indagatoria, donde, bueno, se puede usar algún argumento, incluso en no responder preguntas, en este caso no, y tienen que explicar ellas mismas, seguramente se lo preguntará al fiscal, de dónde obtuvieron el dinero. Porque finalmente ese es un dato que puede terminar de cerrar el cuadro que investiga el fiscal bajo la figura del posible enriquecimiento ilícito del vocero y jefe de gabinete Manuel Adorni, que requiere de varias piezas y de varios elementos de declaración, como en este caso estas dos prestamistas hoy, para entender si finalmente el jefe de gabinete tenía el dinero para obtener todos estos bienes, ¿no, Pablo? Y sobre todo lo que decía Caro, ¿no? Amén de que llegaron juntas, Caro, Hugo, tienen que declarar por separado. A las 9 de la mañana, Graciela Molina, y 2 horas después, lógicamente, ¿no? Para no modificar la historia, amén de que sean madre e hija, ¿no? Pero frente a la justicia tienen que separar esas dos declaraciones. A las 11, dentro de 2 horas también, Victoria Cancio, las dos prestamistas, 85 y 15% respectivamente de los $100.000 prestados y lo que investiga la justicia. Recordemos que el juez Ariel Lijo delegó la investigación al fiscal Gerardo Policita, quien investigó, entre tantas causas, y es muy preciso con esto, la causa vialidad por la que fue finalmente condenada Cristina Fernández de Kirchner. El fiscal Policita cuenta con un equipo de expertos en estos temas, por eso acelera la investigación, porque además, hasta para el gobierno es importante saber si finalmente Adorni es responsable o no de los delitos que en este caso se lo señalan o que se investigan alrededor de su figura. Por eso, cuanto antes podamos saber también nosotros, finalmente, si hubo o no delito, para el gobierno y para el resto de los argentinos sabremos si estamos frente a alguien que puede ser eventualmente imputado y llamado a indagatoria por alguno de estos señalamientos. Pero, ¿cómo están los tribunales hoy? ¿Qué se percibe allí en el ambiente? ¿Llegaron con sus abogados las prestamistas? Llegaron con sus abogados, exactamente, que estaban también, digamos, haciendo una especie de cordón para que los periodistas, bueno, no nos acerquemos. Finalmente, nada, es nuestro trabajo, claramente, preguntarles qué fue lo que hicimos. Ellas, reitero, decidieron no contestar. Una de las preguntas fue esa, ¿no? Sí, ¿de dónde habían sacado también el dinero? Porque recordemos que si bien el trabajo, en principio, es de pertenecer a la Fuerza de Seguridad de la Policía Federal Argentina, bueno, uno se cuestiona también de dónde sacan ese dinero, sabiendo también un contexto en el que las Fuerzas de Seguridad no están ganando mucha plata, ni mucho menos. Entonces, bueno, y es uno de los reclamos también que se mantiene hoy en día, pero bueno, ellas en principio trabajarían, no tendrían la posibilidad de trabajar como financistas. Bueno, todo esto lo van a tener que explicar con datos concretos, porque además el fiscal pidió detalles, sumarios, informes y demás patrimoniales al ARCAP. Así que ellas también van a tener que dar respuestas en relación a eso, y también tuvieron, Hugo y equipo, que venir con sus teléfonos,
porque recordemos que la justicia tiene la potestad claramente de pedir los teléfonos celulares para hacer un entrecruzamiento de todas las llamadas que pueden haber tenido y conversaciones con el propio Manuel Adorni. Así que te diría, Hugo, que es un día muy importante y se pueden conocer muchas novedades, si bien ellas se están declarando bajo, digamos, la figura de testigos. Además tienen que validar, Hugo, Caro, el testimonio en 2 oportunidades de la escribana de la última semana, que también fue citada a declarar como testigo y en donde el fiscal, amén de que no sea un careo, ya empieza a tener algunas inconsistencias. Tienen que validar quién las acercó a la escribanía, si efectivamente fue la escribana y las presentó, según lo que dijo la propia escribana, ¿no? La última semana le presentó al jefe de gabinete y confirmar el origen de los fondos, porque acá, más allá del vínculo no que pudieron haber tenido, se investiga el origen de los fondos y en especial si hubo enriquecimiento ilícito del jefe de gabinete. Bueno, Adriana Nechevenko es la escribana, es la que también está señalada para declarar como testigo. Consultadas fuentes oficiales y fuentes que prefieren no revelar sus datos, pero la información sirve porque es fuente oficial, que está corroborada incluso por esto que si podemos poner en pantalla, es la nueva normativa de la UIF. Las fuentes dicen que la escribana inicialmente no habría cometido ningún delito. Fíjate esto que no se ha difundido mucho y es interesante saber. Un escribano está obligado a hacer un informe a la UIF, sobre todo cuando el equivalente a 700 sueldos, y esto es del 2024, son más o menos $175.000, hace una escritura por un monto que supere esto. Hoy está cerca de los $200.000. Claro, pero la escribana no habría visto ese dinero en la operación, sino que solo fue a través de una hipoteca, con lo cual sí la escribana está obligada a hacer 2 cuestiones. Primero, hablar con él, digamos, en este caso, con la persona políticamente expuesta, que es Manuel Adorni, y por otro lado, señalar frente a la UIF y frente a la normativa vigente cuál es el monto por el que se escritura. Pero bueno, agregamos datos porque también la escribana va a tener que declarar esta semana frente al fiscal Gerardo Policita. Pero allí se va a empezar a despegar, ¿no? Si hay una inconsistencia, la escribana con la obligación de decir verdad frente al fiscal y a la justicia, y allí la inconsistencia es efectivamente el jefe de gabinete se enriqueció ilegalmente. Quizás la escribana quede bien frente a la justicia porque hizo correctamente su trabajo, según lo que mostraba recién con la UIF, pero quien quede complicado es el jefe de gabinete Manuel Adorni. Esto es lo que se pregunta la justicia y esto es lo que necesitamos saber cuanto antes también. Es un costo alto del gobierno que está pagando, baja la imagen positiva. Recordemos que la imagen de un gobierno no es exactamente, o está relacionada directamente con la intención de voto, no es un año electoral, pero el costo político está presente, lo revelan todas las imágenes de encuestas sobre el gobierno, mientras Adorni esta semana estará presente, ¿no?, como parte de la administración. El viernes es el relanzamiento de la mesa política. Él encabeza la mesa política de los proyectos que va a enviar al Congreso Nacional. Y tema no menor, amén de elevar otra vez su imagen pública. Este mes, según lo establece la Constitución Nacional, tiene que presentarse en el Congreso, es el turno de diputados. Es la comparecencia mensual que tiene que hacer el jefe de gabinete.